Muy buenos días, estudiantes del grado sexto. Soy el docente Wilson Segura Ceballos de la asignatura de Estadística y les mando un caluroso saludo a ustedes y sus familias. Les deseo que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a ver como parte de la asignatura un tema bastante importante que es la elaboración de gráficos de barras verticales. Para ello les recomiendo empezar a buscar los siguientes elementos porque vamos a hacer una actividad luego y estos elementos son hojas cuadriculadas, hojas de cuaderno cuadriculadas, una regla, un lápiz y un borrador. ¿Listo? Y empezamos. Bueno, como todos ustedes saben, o muchos de ustedes ya saben, la estadística, perdón, consiste en recolectar datos, ¿cierto? Y hay muchas maneras de hacerlo. Ya hemos visto la encuesta, la observación directa, pero hay muchas otras. Pruebas académicas, entrevistas, etc. Esa información que se recolecta está muy desorganizada y por lo tanto la gente que sabe de estadística acostumbra a organizarla de una manera que sirva más y que sea más útil la información. Esta forma de organizarla se llaman tablas de frecuencias. Nosotros ya hemos realizado bastantes ejercicios de estos, aquí las tenemos encerradas en el círculo rojo. Ya vemos aquí una tabla de frecuencia sobre una variable que es la comida, el número de comidas diarias de los gorilas en un lugar de la jungla africana, ¿cierto? Tenemos las tres columnas, la variable, las comidas diarias, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y si queremos que esta información resulte más útil y que nos sirva más para saber qué es lo que está ocurriendo, pues a veces es importante graficarla. Aquí tenemos en el rectángulo amarillo la gráfica de barras verticales, porque son barras verticales en este caso, correspondientes a esa tabla de frecuencia. ¿Por qué son verticales? Porque el sentido de las columnas es de arriba hacia abajo. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos ubicado en el eje de las X, aquí tenemos la variable, las comidas diarias, y en el eje de las Y, la cantidad de gorilas que ingieren esa cantidad de veces diarias la comida, si lo pueden ver aquí. Pero los gráficos de barras no solo se pueden realizar de manera vertical, sino también horizontal. Tenemos aquí la misma tabla de frecuencias y el gráfico de barras respectivo, pero en este caso el gráfico de barras horizontales. ¿Por qué son horizontales? Porque las barras tienen el sentido de izquierda a derecha. Y hemos cambiado un poco el orden de los elementos en la gráfica. En el eje de las Y, aquí pueden ver con mi cursor, hemos puesto la variable. Y en el eje de las X, la cantidad de gorilas. Entonces se invierte la ubicación de estos elementos con respecto al gráfico de barras vertical. Aquí tenemos entonces el gráfico de barras horizontales. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Espero que sí, porque ahorita ya vamos a realizar un ejercicio práctico. Aquí tenemos entonces el ejercicio. Con base en la información de la siguiente tabla, elaborar un gráfico de barras verticales, es decir, el primero que vimos. Recuerden que tenemos aquí una tabla de frecuencias, esta de aquí, que me indica la tabla de posiciones o las posiciones, perdón, en las que terminaron unos equipos de fútbol en un campeonato en un barrio del Doncello. Aquí tenemos el nombre de los equipos y la puntuación que obtuvo cada uno de ellos. Con base en esta tabla de frecuencias vamos a realizar entonces un gráfico de barras verticales. Vamos a esa, ¿listo? ¿Están listos? ¿Están listos y listas? Bueno, ya prepararon la hoja de cuaderno cuadriculada, el lápiz, el borrador y la regla. Bueno, si ya los tienen listos, entonces comencemos. Listo, aquí tenemos como primer paso pues la hoja cuadriculada prácticamente en blanco. Eso es lo primero que hay que tener, ¿cierto? Como segundo paso vamos a trazar los dos ejes. El eje de las X, que aquí lo estoy señalando
con el cursor el eje de las X o eje horizontal y el eje de las Y o eje vertical. ¿Listo? Eso es importante, porque allí vamos a realizar la gráfica. Siguiente paso. Vamos a ponerle un título a la gráfica y un nombre a cada uno de los ejes. Yo ya lo hice y ustedes también lo tienen que hacer en el ejercicio que ustedes están haciendo. El título de la gráfica es puntos de los equipos de fútbol. Le pueden poner otro título si quieren, pueden ponerle por ejemplo puntuación de los equipos de fútbol o puntaje de los equipos de fútbol del campeonato del barrio Las Américas, por ejemplo. El título puede ser un poco diferente, pero más o menos esa es la idea. Y en el eje de las X vamos a poner los equipos de fútbol, aquí lo vemos, y en el eje de las Y el puntaje que cada uno de ellos obtuvo. Vamos a pasar a una parte muy importante en la que a veces algunos de ustedes se confunden, y es las escalas. ¿Cierto? Vamos a dividir cada uno de los ejes en una escala, o vamos a convertir cada uno de los ejes en una escala. En este caso, el que más nos interesa es el eje de las Y, donde vamos a ubicar los puntos. Entonces tenemos que dividir el eje de las Y en una escala para poder poner los puntos. Aquí vemos que a cada cuadrito le corresponde un punto, así hasta el número 25. Como sabemos que el equipo de mayor puntaje obtuvo 22 puntos, pues podemos llegar hasta el 22, pero a veces es recomendable usar un poquito más de elementos en la escala y llegar hasta el 25, como aquí, miren. ¿Listo? Y en el eje de las X es importante también hacer una división. Creo que vamos a poner aquí en este eje de las X las barras que corresponden a 6 equipos. Entonces serían 6 barras. Mirar el grosor que cada una de ellas va a tener para que nos alcance, entendiendo que deben ir separadas. Ya lo vamos a ver. Aquí ya he trazado la primera barra del primer equipo, que tiene 17 puntos, y debidamente separada de la anterior la segunda barra del equipo, que tiene 12 puntos. ¿Sí las alcanzan a ver? Listo. Aquí las hice con diferente color para que ustedes las pudieran diferenciar. Y ahora, si se quiere, podemos hacer lo siguiente: ponerle, no si se quiere, se debe hacer lo siguiente, y es ponerle un nombre a cada una de las barras correspondiente a los equipos respectivos, en este caso los Chacos, en el primer caso, y si se quiere en la parte superior de la barra ponerle el puntaje también, en este caso 17, y lo mismo con la segunda. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Estos nombres, pongan atención al cursor, pueden ir también en esta parte de acá abajo, miren, por fuera de la barra, pero en la parte de abajo. Es la opción que más se utiliza. Yo en este caso las escribí dentro de la barra, pero si ustedes quieren, mejor háganlo en la parte de afuera, ¿cierto? En esta zona de aquí. Bueno, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Que hagan las gráficas correspondientes a los otros 4 equipos que faltan, que creo que son 4, y que finalmente coloreen cada una de las barras con un color diferente para precisamente diferenciar la información de cada uno de los equipos. ¿Listo? Una vez ustedes terminen ese ejercicio, por favor compartirlo por medio del grupo de WhatsApp para poder revisar qué tan bien lo hicieron, qué errores cometieron, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso era todo por el día de hoy, estudiantes. Cierto que es sencillo, no tiene mayor complicación. Importante sobre todo la coherencia en la barra, en la escala, porque a veces no es proporcional, pero
Si lo hacen así como aquí se les indica, pues siempre les van a dar unas gráficas y muy proporcionadas y proporcionales. ¿Listo? No es más, muchas gracias por todo, espero que les haya gustado el video y que también les haya servido para hacer mucho mejor sus gráficas de barras verticales. Nos vemos en la próxima, que estén bien, muchas gracias.